Caso clínico. Bueno, sí, la historia clínica empieza así. Bueno, la paciente pediátrica de iniciales BRQ, de 12 años, es una paciente femenina de raza mestiza que nació en Chincha y procede de Arequipa. Ella vive en Hunter, actualmente es una estudiante del primer año de secundaria. Y bueno, ella ingresó al hospital por emergencia el 15 de abril del presente año. Bueno, en cuanto al tiempo de enfermedad, es aproximadamente unos 3 días de inicio insidioso con un curso progresivo. El síntoma principal es el aumento de volumen en dorso del pie izquierdo. El paciente sufre un golpe accidental con una tijera que fue lanzada por su hermano menor, el cual le produjo una herida abierta en el dorso del pie izquierdo. Posteriormente, hace 3 días, durante un evento, la paciente nota que el zapato le aprieta el pie izquierdo y observa una ligera hinchazón en el pie izquierdo. Sin embargo, la coloración de la piel es de un tono normal. Por ello es que la madre acude a una farmacia en el cual le dan un desinflamante y un medicamento para eliminar o botar los líquidos, lo cual ambos nombres no se recuerda de estos medicamentos. Hace 2 días, en la mañana, la paciente percibe que la hinchazón había disminuido y no había enrojecimiento de la zona. Sin embargo, en la noche la paciente agarra un pequeño palo de metal que se utiliza para extraer los puntos negros y la paciente manipula la herida con este palo, lo cual provoca la salida de un líquido que inicialmente es blanco y posteriormente es amarillo, que no tiene presencia de mal olor. Al día siguiente, la madre evidencia un aumento del volumen, también calor local, enrojecimiento y dolor en el pie izquierdo, lo cual dificulta la caminata de la paciente. Entonces, ante la progresión de estos síntomas, es de que ambas acuden a emergencia del Hospital Leonario Delgado, donde ya la paciente es hospitalizada. Además, adicionalmente, la madre refiere que un día antes de su hospitalización, ella le administró una dosis de amoxicilina por vía oral, o sea, una tableta. Bien. En cuanto a sus funciones biológicas, en sí el apetito, la sed, el sueño y la orina y heces están conservados, no hay nada alterado. En cuanto a los antecedentes fisiológicos, prenatales y natales, no refiere algo positivo o anormal, a excepción quizás de los controles prenatales, que fueron solamente 2. En cuanto a los antecedentes postnatales, bueno, la madre indica que tuvo una alimentación adecuada, una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, lactancia materna complementaria desde los 6 meses y lactancia desde los 10 meses. En cuanto a sus inmunizaciones, refiere de que no están completas solamente hasta los 5 meses porque perdió su DNI. En cuanto a su desarrollo, la paciente sostuvo la cabeza a los 2 meses, caminó sin apoyo al año, se sentó sin apoyo a los 6 meses y habla claro a partir del año y 6 meses. En cuanto a los antecedentes ginecológicos de la paciente, su menarquía inició el año pasado a los 11 años y la fecha de la última regla no aproxima cuándo fue, pero indica que fue a inicios de abril de este año. Bien. En cuanto a los antecedentes patológicos, bueno, refiere que tuvo el año pasado 2 episodios de enfermedad diarreica aguda y una infección respiratoria aguda el año pasado. En cuanto a otras enfermedades, alergias, intoxicaciones, transfusiones u hospitalizaciones, las niega. Los familiares, en cuanto a su papá, madre y hermanos, todos son aparentemente sanos. Y en cuanto a antecedentes socioeconómicos, bueno, tiene una vivienda alquilada, de material noble, cuenta con luz y desagüe, pero no cuenta con agua. El recojo de basura es diario y cría actualmente un perro, con el cual no tiene mucho contacto. Bien,
Continuando con el examen físico, bueno, en cuanto a los signos vitales, tiene una frecuencia cardíaca de 108 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.5 grados centígrados, con una saturación de 98%. En cuanto a su somatometría, la paciente pesa 39 kilos, con un peso para la edad en el Z-score de menos 0.98 y un percentil de 16. Tiene una talla de 1.52, con una talla para la edad con el Z-score de menos 0.81 y un percentil de 25. Y también tiene un índice de masa corporal de 16.7. Bueno, en el estado general, la paciente se encuentra lúcida y orientada en tiempo, espacio y persona, con un regular estado general, pero un buen estado de nutrición e hidratación. La piel es tibia, hay signo de pliego negativo, llenado capilar menor de 2 segundos, no se palparon adenopatías, las mucosas orales estaban húmedas, la orofaringe no estaba congestiva, el tórax era móvil a la respiración, el murmullo vesicular pasa en ambos campos pulmonares, no había ruidos agregados, los ruidos cardíacos son normofonéticos, sin soplos, el abdomen estaba blando, no doloroso. Y bueno, en cuanto a las extremidades, bueno, lo que sí es positivo, ¿no? Es que el pie izquierdo, bueno, en el miembro inferior izquierdo, la región del dorso presencia lo que es un aumento de volumen, una piel rubicunda con bordes mal definidos, calor local a la palpación, pulso pedio presente, una movilización conservada, flexión conservada y una herida de aproximadamente 1 centímetro, con edema hasta la rodilla, con fobia de una cruz aproximadamente. Bien, bueno, con todos estos datos de la historia clínica hasta el examen físico, ¿tienen alguna impresión diagnóstica? A ver, Fernando, ¿qué piensa usted? Ujú. Fernando Gabriel. Estaríamos pensando en que ha habido una infección y posiblemente esté habiendo una posible celulitis. Ujú. Sí. Sí, una infección de tejidos blandos, ¿no? A descartar una celulitis. Ya. A ver, en cuanto al diagnóstico de crecimiento, ¿qué impresión diagnóstica tendrían de la paciente? Tomando en cuenta de que tiene una talla de 1.52 y un peso de 39 kilos. Y la paciente tiene 12 años. Michelle, ¿qué piensa usted? Uh-huh. Sí. Tiene una talla adecuada para la edad. Uh-huh. Ella mide 1.52. En cuanto al diagnóstico de nutrición, ¿tienen alguna idea? Ella pesa 39 kilos y tiene 12 años. Cintia, ¿qué le parece? Chantal, ¿qué le parece? Sería un peso adecuado para la edad. Uh-huh. Sí, tiene un peso adecuado, un peso saludable para la edad. Bueno, en cuanto al diagnóstico patológico, ya lo mencionó el compañero Fernando, ¿no? Una celulitis del pie izquierdo o una infección de los tejidos blandos. A ver, en cuanto al diagnóstico de desarrollo, ¿qué impresión diagnóstica podríamos tener? Tomando en cuenta de que, bueno, tiene 12 años, su desarrollo psicomotriz también fue adecuado, ¿no?
Bueno, en sí sería desarrollo adecuado para la edad. Y bueno, ya para concluir con la vacunación, como nos mencionó en los antecedentes, tiene una inmunización incompleta, no solamente hasta los 5 meses. Así que otro diagnóstico sería una vacunación incompleta, inmunización incompleta. Ya. Bien, procediendo con la evolución de la paciente, bueno, al examen físico se presenta lo que es un miembro inferior derecho que no está alterado, sin embargo, el miembro inferior izquierdo hay aumento de volumen, una piel eritematosa con un leve dolor a la palpación y se evalúa una secreción purulenta de la herida de aproximadamente 1 centímetro. Por ello es de que se le hace las indicaciones del control de funciones vitales, se le solicita un hemograma completo en el cual el primer día, bueno, se obtienen los resultados, ¿no? De una hemoglobina de 13.1 que, bueno, se encuentra dentro de los valores normales. Los leucocitos sí están ligeramente elevados para una paciente de 12 años, tiene 14.500, el tope es 13.500. También se encuentra con una leve neutrofilia con un 71%. En cuanto a los eosinófilos, basófilos y linfocitos, todos ellos se encuentran dentro de los valores normales. De igual manera las plaquetas. También se le solicitó lo que es una creatinina, glucosa, los cuales ambos se encontraron dentro de los valores normales. Y por último, también se le solicitó una ecografía de partes blandas. Sin embargo, bueno, ya veremos cómo ha sido la solicitud de este examen. Y bueno, por otra parte, en cuanto a las indicaciones, prescripciones médicas, perdón, se le indicó una dieta blanda, se le administró un antibiótico por vía endovenosa, la oxacilina, también para la analgesia metamizol y otro antibiótico, clindamicina, ¿no? Por vía endovenosa. Y además, importante, se colocó la vacunación del toxoide tetánico. En el segundo día, la paciente refiere una disminución ya del dolor, tolera la vía oral, por lo tanto también se le cancela o se le detiene la administración del metamizol y la clindamicina por vía endovenosa. La extremidad inferior, bueno, es móvil, el pie aún continúa con aumento de volumen, la piel está eritematosa, levemente dolorosa, caliente la palpación y ahora en vez de una herida abierta con pus hay una lesión costrosa de aproximadamente 0.5 centímetros. En este día ya se le administra la vacuna DT, la primera dosis, y bueno, se le explica cuáles van a ser las reacciones postvacunales a la madre y se le entrega el carnet, ¿no? En este segundo día, aparte de la oxacilina por vía endovenosa, se le añade lo que es el paracetamol para el control de dolor por vía oral y un corticoide, prednisona por vía oral también de 20 miligramos, 2 veces al día. Y por último, la cetiricina también por vía oral, cada día. Ya. Al momento del día 3, al examen físico, en sí el volumen del dorso del pie izquierdo ha disminuido, el dolor también ha disminuido, es de 3 de 10 aproximadamente, aún se mantiene caliente la palpación y la lesión costrosa sigue presente, ¿no? De 0.5 centímetros de diámetro. La dieta ahora es completa, aún se mantiene la oxacilina por vía endovenosa. Y bueno, de igual manera, aún continúa con la vía oral de paracetamol, prednisona y cetiricina. Y posteriormente, el día 4, la pacientita ya está de alta médica con el diagnóstico de celulitis en pie izquierdo. Lo que, bueno, quizás podemos notar de la historia clínica es el manejo acerca de la ecografía, ¿no? De las partes blandas, que bueno, hasta un día antes del alta no se le había realizado la ecografía de partes blandas, ¿no? Para poder quizás hacer un diagnóstico diferencial de un absceso. Y por otro lado también en cuanto al manejo, no se le realizó lo que es la elevación de la parte afectada para disminuir el edema y el dolor, ¿no? Son esos dos datitos que quizás faltaron en parte del manejo y el diagnóstico. Pero bueno, finalmente la pacientita es dada de alta. Ya. Bueno, continuamos con lo que es la revisión del tema de la celulitis.
Ya. En cuanto a la definición, la celulitis es una infección bacteriana aguda que va a afectar las capas de la piel humana. Esta afecta lo que es la epidermis, la dermis superficial, dermis profunda y también la hipodermis o el tejido subcutáneo, lo cual va a producir inflamación, enrojecimiento, calor y dolor, ¿no? O más conocido como la tetrada de Celso. Bueno, en cuanto a sí la fisiopatología o fisiología de la inflamación, sí empieza desde que va a haber una ruptura de integridad de la piel. Por lo tanto, esta va a estar susceptible a la entrada de diversos agentes patógenos, los cuales van a liberar los patrones moleculares asociados a patógenos o los PAMs y también los patrones moleculares asociados a daños, ¿no? O los DAMs. Todos estos van a ser detectados por los mastocitos, los cuales van a liberar los mediadores de la inflamación como la interleucina 1, interleucina 6 y, bueno, el factor de necrosis tumoral alfa. Todos ellos van a generar lo que es la apertura o la vasodilatación de estos vasos sanguíneos, ¿no? Lo cual va a permitir el acceso de los fagocitos a la zona donde hay esta ruptura de la integridad de la piel para producir, ¿no? La fagocitosis de estos agentes patógenos. Bueno, todo este proceso de inflamación, bueno, posteriormente va a generarse lo que es la reparación y la cicatrización por las plaquetas, ¿no? Pero en sí, la inflamación, ya sea por los vasos sanguíneos dilatados, todos ellos va a producir la extravasación de sangre a esta zona, ¿no? Debido a... Bueno, la sangre va a estar acumulada en la zona donde está la herida, por lo tanto, un mayor aumento de sangre en esta zona va a poder observarse con un enrojecimiento de dicha lesión. También por la misma temperatura de la sangre, que es de 37 grados, entonces va a haber un aumento, lo cual produce el calor. Y bueno, de igual manera, ¿no? Como la sangre está dentro de este tejido, va a causar edema, inflamación, y con esta inflamación o el edema va a presionar lo que son las terminaciones nerviosas de la piel, lo cual va a producir el dolor. En cuanto a su clasificación, sí se podría diferenciar de acuerdo a si hay exudado o también de acuerdo a la localización de la celulitis, ya sea en cara, en cuello o en otras partes del cuerpo. Bueno, comenzaremos si es que hay presencia de exudado o no. Vamos a dividirlo en celulitis purulenta o no purulenta. En cuanto a la celulitis purulenta, bueno, como su mismo nombre lo dice, esta va a estar determinada por un exudado purulento, pero no va a haber la presencia de un absceso drenable, ¿no? Entonces, cuando haya la presencia de pus en esta celulitis, vamos a esperar más la afectación del Staphylococcus aureus. Por lo tanto, realizamos lo que es una terapia empírica, principalmente contra el MARS o el Staphylococcus aureus meticilino resistente, mientras vamos esperando el resultado del cultivo, ¿no? Para evitar complicaciones. Y en el caso de una celulitis no purulenta, bueno, no hay exudado purulento, no va a haber la presencia de abscesos y la terapia empírica ya va más en contra de un Staphylococcus aureus meticilino sensible o un Streptococcus beta hemolítico. Por otro lado, también ya muy aparte de la celulitis, existe lo que es la clasificación de ERO, pero ya es generalmente para infecciones de piel y de tejidos blandos. Esto, bueno, se va a dividir en una clasificación de 4 niveles. En la clasificación 1, el paciente va a estar febril y sano, muy aparte de la celulitis, ¿no? Como en el caso de nuestra paciente pediátrica, que aparte de la celulitis no tenía alguna complicación general. En la clasificación 2, los pacientes se encuentran febriles y hay un compromiso del estado general. En la clasificación 3 ya existe lo que es una apariencia tóxica, puede haber una comorbilidad inestable y puede haber el riesgo también de la amputación del miembro afectado. Y ya en el grado 4 existe lo que es las características de una sepsis o un SIRS, o tal vez la infección amenaza a la vida, ¿no? Por ejemplo, también una fascitis necrotizante.
Ya. Bueno, algo muy importante en la población pediátrica es la celulitis en cara y cuello y también la celulitis oftalmológica. En el caso de la celulitis en cara y cuello es porque esta infección es muy grave debido a que puede existir lo que es el riesgo de la obstrucción de la vía aérea superior y también un riesgo de invasión meningia. Por lo tanto, bueno, se considera una emergencia grave que debe ser tratada rápidamente. En cuanto al origen de este tipo de celulitis, el origen va a ser principalmente orodental de un 70% y orofaringio de un 20%. Normalmente estos suelen ser localizados, pero hay algunos casos de celulitis de cara y cuello en el cual la propagación va a ser muy agresiva y muy rápida. Esto va a depender principalmente de si el tratamiento ha sido inadecuado, no se ha tomado un tratamiento rápido o quizás existe predisposición genética, ya sea que el paciente pediátrico tenga, por ejemplo, diabetes, o también se hizo un estudio de que el uso excesivo de AINES puede ser un factor de riesgo para sus complicaciones. En cuanto a el cuadro clínico, en sí tiene un inicio brusco, afecta todo el estado general. Al hemograma podemos encontrar una leucocitosis. Si es que es demasiado grande, la dificultad de la apertura bucal va a estar presente y a la palpación va a ser demasiado dolorosa. Y bueno, en cuanto al riesgo de invasión meningia, quizás un poco bajo, pero siempre hay que estar valorando al paciente, ¿no? Y principalmente si es que tiene menos de 1 año y medio, porque el riesgo en sí es de 10%, entonces tenemos que pensar en hacer una punción lumbar para evitar complicaciones neurológicas. Ya. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es la celulitis oftalmológicas, que ya se divide en lo que es celulitis preceptal y celulitis orbitaria. Bueno, en sí estos van a diferenciarse de acuerdo bueno, anatómicamente. Es a partir del septum orbitario, el cual es un tejido conectivo que va a separar lo que es la cavidad orbitaria y va a separar también los tejidos blandos periorbitarios, ¿no? Por lo tanto, si es que la infección se produce anterior al septum orbitario, hablamos de una infección preceptal o del espacio preceptal. Y si es posterior al septum orbitario, hablamos ya de una infección o una infección del espacio postseptal, ¿no? O de la cavidad orbitaria. Bien. Bueno, en el caso de la celulitis preceptal, ¿no? Es la infección de los tejidos blandos de los párpados, no va a pasar el septum orbitario. Bueno, se va a observar la tétrada de Celso, más fiebre y leucocitosis, lo cual, bueno, este tipo de celulitis en realidad es poco frecuente. Suele ser más frecuente en lactantes y las causas van a ser subyacentes, ya sea como picaduras de mosquitos, de arañas, quizás ligeras abrasiones con la uñita o la presencia de algún orzuelo. Todos ellos van a producir este tipo de celulitis. Además de que la diseminación hematógena también va a ser infrecuente. Normalmente la infección de las vías aéreas superiores también es una causa de la celulitis preceptal, principalmente en lactantes. Y bueno, por el contrario, en el caso de la celulitis orbitaria, esta va a ser, bueno, esta infección va a afectar la cavidad orbitaria, más lo que es el músculo extraocular. Bueno, se produce lo mismo que, bueno, la tétrada de Celso, más fiebre, más leucocitosis, y en este caso va a ser más grave porque va a afectar neurológicamente lo que es el nervio óptico y los músculos. Por ejemplo, va a causar oftalmoplegia, que es la disminución de la fuerza del movimiento de los músculos, la proptosis o salida del globo ocular y también una disminución de la agudeza visual. Una causa frecuente de este tipo de celulitis va a ser la sinusitis y principalmente en niños preadolescentes va a ser por una sinusitis etmoidal. Por lo tanto, debido a las complicaciones neurológicas, es importante pedir pruebas de imagen.
Bueno, para ambos casos el tratamiento en sí es médico y si es que hay una mala evolución o la presencia de abscesos de más de 1.25 milímetros cuadrados, no, cúbicos, hacemos lo que es un drenaje de este absceso. Pero en sí el tratamiento va a ser por vía oral o por vía endovenosa, ¿no? Se hace el seguimiento clínico en las primeras 48 horas y el tratamiento puede durar de 7 a 10 días. Y en el caso de las celulitis orbitarias, el tratamiento inicial debe ser sí o sí de vía endovenosa y cuando la fiebre va a desaparecer, ya no hay signos inflamatorios y los reactantes de fase aguda han disminuido, entonces recién pasamos a lo que es una vía oral. Y el tratamiento médico puede durar de entre 2 a 3 semanas y si es que hay una afectación ósea, una osteomielitis, puede durar hasta 4 a 6 semanas. En el caso de ¿cuándo es de que podríamos solicitar una tomografía computarizada, ¿no? Esto sería sí o sí en el caso de los pacientes con celulitis orbitaria, ya que podríamos detectar otras complicaciones, detenerlas, como la disminución de la agudeza visual. También si es que hay complicaciones intracraneales como meningismos, también si se ve afectada la agudeza visual, si es que no hay una buena evolución clínica y si es que no se puede explorar el globo ocular debido a que el edema palpebral imposibilita la apertura de los párpados, ¿no? Y no se puede observar o detectar cuál es la agudeza visual del paciente. Ya. En cuanto a los factores de riesgo en sí, son múltiples, cualquiera que altere lo que es la integridad de la piel, ya sean heridas, úlceras, patologías como la dermatitis atópica, falta de higiene, una elevada temperatura y humedad, la presencia del Staphylococcus aureus con una gran colonización o pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Y bueno, también, bueno, en cuanto al medio ambiente, la picadura y mordedura de insectos, animales, personas, traumatismos, ¿no? Como en el caso de nuestro paciente que sufrió una ligera herida por un objeto cortante, escoriaciones, quizás otras infecciones o heridas, procedimientos también cardiovasculares o dentales y, bueno, uso de medicamentos inmunosupresores y también factores genéticos como es la diabetes mellitus. Bueno, en este cuadrito podríamos observar lo que es las infecciones de piel y partes blandas más comunes. Y bueno, de entre ellas podemos recalcar lo que es la celulitis, ¿no? Que es la infección de la dermis y el tejido celular subcutáneo, ¿no? Ya. Bueno, en cuanto a su epidemiología, de cada 1000 pacientes, de un 0.2 a 25 pacientes por año van a tener este diagnóstico. Se va a dar con más incidencia en el verano debido al aumento de calor y va a ser más frecuente en niños masculinos en un 70%, en miembros inferiores con un 85% y también la cara en segundo lugar. Bueno, en cuanto a las celulitis orbitaria, esta va a ser más frecuente en niños de entre 7 y 12 años, como lo mencionamos, ¿no? Los niños preadolescentes van a ser más susceptibles a la celulitis orbitaria, principalmente por sinusitis. También en pacientes pediátricos hospitalizados en el año 2023, todos los casitos, un 2.2% fueron diagnosticados con celulitis y en el primer semestre de 2024 hubo 7 casos. En cuanto al agente patógeno más frecuente, encontramos a lo que es el Staphylococcus aureus y también el Streptococcus pyogenes. Y bueno, en menor frecuencia podemos encontrar lo que es el Streptococcus agalactiae, los bacilos gram negativos en los neonatos y enterobacterias en pacientes inmunodeprimidos. Ahora, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, bueno, podemos observar aquí una imagen de un pie con celulitis. Esta se va a caracterizar por una placa que tiene bordes mal definidos, que no están sobrelevados, es edematoso, es muy caliente, eritematoso y doloroso la palpación. En casos de que se haya complicado, podríamos observar también linfangitis, que es la inflamación de los vasos linfáticos y también adenopatías. La evolución de la celulitis es muy lenta y los síntomas localizados a partir de la pérdida de la integridad de la piel pueden aparecer en pocos días.
Y bueno, al costado tenemos lo que es la erisipela, el cual es, bueno, es como un tipo de celulitis, pero solamente va a afectar lo que es la epidermis y también la dermis superior. Y bueno, en este caso, bueno, al examen físico, esta va a ser también una placa. Sin embargo, los bordes van a estar definidos, sobrelevados y de igual manera se va a presentar con calor, tumor y rubor, ¿no? Ya. También para hacer un diagnóstico diferencial hay que tomar en cuenta que la celulitis, bueno, generalmente, mayormente, va a ser unilateral. Puede o no puede haber pus y a veces también hay manifestaciones sistémicas, ¿no? Como la fiebre, en el caso de que sea una celulitis muy grande. Ya. Aquí, bueno, podemos observar que también se puede evidenciar lo que es la piel de naranja, debido a que el edema va a estar alrededor de los folículos pilosos, por lo tanto se van a observar ligeros agrietamientos o pequeños huequitos que van a simular lo que es una piel de naranja. También en algunos casos podemos observar vesículas, ampollas o equimosis o petequias. Y también es importante de que en el caso del color de la piel del paciente puede mostrarnos una diferente clínica, ¿no? En el caso de pacientes con tez clara, el eritema sí va a ser rojo o rosado, ¿no? Pero en caso de pacientes con una tez oscura, el eritema se va a presenciar más de un color medio violáceo o negro. Y bueno, en la parte inferior tenemos lo que es una celulitis orbitaria. En la parte del medio tenemos una celulitis bucal, que es principalmente debido a un Streptococcus pneumoniae, y una celulitis perianal debido a esta Streptococcus beta hemolítica de grupo A. Bien. En cuanto al diagnóstico de la celulitis en sí es clínico, no va a ser necesaria la prueba de laboratorio en pacientes con infecciones que no tengan comorbilidades u otras complicaciones. En el caso de que sí se necesite el cultivo del material desbridado o hemocultivo, es en pacientes de que tengan una infección local grave, signos sistémicos, abscesos recurrentes, un tratamiento antibiótico inicial que no haya tenido una adecuada evolución, pacientes que son muy pequeños o adultos mayores, también pacientitos que tengan comorbilidades, que hayan sido expuestos a mordeduras de animales como lo es la rata, el perro o los murciélagos. También de que estén teniendo una profilaxis contra endocarditis infecciosa. Y bueno, a pesar de que no sea tan necesario lo que es las pruebas de diagnóstico para diagnosticar celulitis, sí se solicita lo que es un hemograma completo, en el cual podemos presenciar lo que es el aumento de los mediadores inflamatorios, como la PCR o la BCG y también una leucocitosis. Sin embargo, en algunos casos de que estos valores se encuentren dentro del rango normal, no nos va a descartar el diagnóstico de celulitis. Ya. También en el caso de infecciones o celulitis purulentas, bueno, el exudado purulento puede ser también cultivado. En el caso que haya un absceso, tiene que ser drenado. También es importante recalcar que a pesar de que se realice un hemocultivo, por ejemplo, a pesar de que estos sean necesarios, la mayor parte va a salir negativo, ¿no? Solamente menos del 10% va a salir positivo. Y ya en pacientes que tengan celulitis recurrente, se le puede solicitar, además de todos estos exámenes, se le puede solicitar una reacción anti-streptolicina o una prueba antideoxirribonucleasa B o una prueba anti-hialuronidasa, las cuales, bueno, nos va a indicar que la infección ha sido causada por el Streptococcus del grupo A. Bien. También se puede solicitar lo que es una ecografía de partes blandas, el cual nos va a determinar la presencia de un absceso cutáneo, ¿no? Para hacer nuestro diagnóstico diferencial. Bueno, en este lado de la parte izquierda tenemos lo que es una ecografía que es normal. Se observa lo que es la piel, el tejido
de grasa subcutánea, la fascia muscular, los músculos, el hueso y también las sombras. Y bueno, podemos observar aquí en la parte de arriba lo que es un absceso. En el caso de los abscesos, se va a evidenciar lo que es una silueta anecoica o hipoecoica con una masa redonda o que puede ser elíptica con unos bordes mal definidos o ligeramente definidos. Y es importante realizar un movimiento con el transductor en el cual se va a mostrar el signo de SWIR, el cual si es que hay movimiento del contenido ya que el absceso tiene pus, entonces lo consideramos positivo. Y en la parte de abajo tenemos una ecografía que diagnostica lo que es evidencia lo que es la celulitis. Y aquí algo muy importante es este signo de que es como un panal de abejas o un empedrado, también lo menciona. Este va a tener bordes difusos, van a aparecer pequeñas piedritas y al momento de realizar el movimiento con el transductor no va a haber movimiento del contenido, ¿no? Así que ya descartamos lo que es un absceso. Ya. Ahora, en cuanto al manejo, en sí, en todos los casitos de celulitis, tenemos que hacer lo que es utilizar un pequeño plumón para marcar el eritema y evaluamos si es que evoluciona o aumenta la superficie. También el área afectada tiene que estar levantada y tenemos que realizar el tratamiento del dolor, ya sea con paracetamol. También se indica que puede ser adecuado a la hidratación de la piel, la utilización de antibióticos, que voy a hablar de eso posteriormente. Y también es importante mencionar de que los AINES se encuentran contraindicados debido al riesgo de fascitis necrosante, ¿no? Por lo tanto, para el dolor solamente utilizamos paracetamol. También, bueno, en todos los casos también se tiene que proporcionar lo que es la vacunación antitetánica en el caso de que el paciente desconozca o nunca se haya vacunado o quizás tiene una vacunación incompleta contra el tétanos. Entonces se le hace la vacunación antitetánica por vía intramuscular. Bueno, en niños y adultos es un 0.5 mililitros por cada inyección. Ya. Y bueno, ¿en qué casitos nosotros tenemos que hospitalizar? Se refiere en el caso de niños que tengan menos de 3 meses, que tengan un compromiso del estado general, las complicaciones locales o abscesos, personas también de riesgo y que hayan tomado un tratamiento ambulatorio pero este haya fracasado. Bien, en el caso del tratamiento para un paciente ambulatorio, en primer lugar utilizamos lo que es la cefalexina de entre 7 a 10 días por vía oral. Y bueno, también esto depende de la edad del paciente, ¿no? Si tiene 1 mes hasta 12 años o más de 12 años y los adultos. La dosis depende de la edad. Y por otro lado, en el caso, bueno, se puede utilizar también lo que es la amoxicilina y ácido clavulánico, también de 7 a 10 días por vía oral. Y en este caso ya depende del peso del paciente. Si tiene menos de 40 o más de 40 kilos. Ya. Ahora, en el caso de que los pacientes se hayan hospitalizado o hayan cumplido algunos de estos requisitos para su hospitalización, entonces el tratamiento de elección es la cloxacilina por vía intravenosa en 60 minutos. Bueno, en niños de 1 mes hasta 12 años se utiliza de 50 a 100 miligramos por kilo por día. Y en adultos y mayores de 12 años, 4 gramos por día en 4 perfusiones. En caso de que no se tenga este medicamento, podemos utilizar también amoxicilina con ácido clavulánico por vía intravenosa, de manera lenta por 3 minutos o perfusión intravenosa por 30 minutos. Ahora, de esto va a depender mucho si es que hay una mejora o no. En el caso de que haya una mejora, es decir, después de 48 horas, el paciente ya se encuentra mejor, no tiene fiebre o ha bajado y el eritema y el edema también ha disminuido, entonces cambiamos el tratamiento intravenoso por un tratamiento por vía oral, ya sea con cefalexima o amoxicilina con ácido clavulánico hasta completar los 7 a 10 días. Pero en caso de que no haya mejorado el paciente después de 48 horas,
sospechamos de un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces se le administra lo que es clindamicina por vía intravenosa en 30 minutos. Y en el caso de que ya, bueno, después de 48 horas se le puede relevar con clindamicina por vía oral, en las mismas dosis, ¿no? De 30 miligramos por kilo por día hasta cumplir los 7 a 10 días. Ya. Ahora, los criterios de alta en el caso de los pacientes que hayan sido hospitalizados depende mucho de la mejoría en el estado de salud. Si es que tiene una evolución clínica favorable, ya no tiene fiebre, el edema ha disminuido, el eritema y el dolor principalmente. También que tenga un adecuado estado de hidratación y que tenga una tolerancia oral adecuada, ¿no? Para poder consumir lo que es el tratamiento por vía oral. Y por último, las complicaciones. En sí, estas tienen un porcentaje muy bajo, ya que la celulitis normalmente es tratable exitosamente con los antibióticos, ya sea vía oral o vía intravenosa. Sin embargo, en el caso de que sean pacientitos con un estado nutricional e inmunológico quizás no adecuado, entonces las complicaciones a largo plazo pueden ser, ¿no? Como la osteomielitis o una infección de los huesos, principalmente en el caso de la celulitis de cara y extremidades, porque la piel va a estar cerca de los huesos. También una linfangitis o una inflamación de los vasos linfáticos, en el cual se puede evidenciar una línea que sigue el camino de los vasos linfáticos. Esta línea va a ser eritematosa y sobrelevada. Esta va a ser el primer signo de que esta celulitis ya se está diseminando. También el caso de una endocarditis, y meningitis, ¿no? En el caso de los lactantes o pacientitos que tengan riesgo, como una celulitis de cara y cuello. Bueno, y esta es la bibliografía que se utilizó para la exposición. Muchas gracias. Muy bien, Asilda. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el caso? Ya, recuerden ustedes que van a ir a trabajar su primer año en el SERUM, en una zona muy alejada. Entonces, lo primero que tienen que hacer es verificar en su farmacia qué productos son los que tienen a la mano. En la zona donde ustedes estén, pues no van a poder hospitalizar, pero sí van a poder dar medicación intramuscular o por vía oral. Entonces, generalmente los pacientes que tienen este tipo de celulitis es porque ha habido alguna herida previa y una mala manipulación. Entonces, aquí cae una pregunta que también dice, no todo lo que vemos así es celulitis. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial, Alcina? Bueno, en sí, hay demasiados, porque es como todas las infecciones de tejidos blandos, ¿no? Bueno, se presentó lo que es este pequeño cuadrito. También, por ejemplo, la erisipela, linfétigo, también la dermatitis por contacto, los abscesos, y ya en casos más complicados, lo que es una fascitis necrotizante, una piomiocitosis. Por ejemplo, si el paciente, usted sospecha de una picadura de insecto, ¿cómo haría su diagnóstico diferencial? La picadura de insecto. Sería ya también de acuerdo a la historia clínica, los antecedentes. Si presenció lo que es al insecto o quizás una araña que le haya picado. O también al momento de observar la piel se podría observar el ingreso o esa pequeña apertura de donde ingresaron, ¿no? los colmillos del insecto.
¿La araña pica o muerde? Pica. ¿Seguro? ¿Qué dice Judith? ¿La araña pica o muerde? Muere, doctor. Claro, entonces muerde porque son dos, ¿no? Que tiene dos dientecitos ahí. Entonces la diferencia es que usted va a encontrar dos huequitos. ¿Y en dónde? Pues en zonas ocultas, ¿no? Más que nada los insectos que pican están en zonas expuestas. ¿Qué quiere decir? Cara, manos, la cintura también, en zonas externas, en los pies también. La diferencia entre una celulitis y una picadura de insecto, porque los dos tienen un proceso inflamatorio, es que uno da escozor, ojo, y aparece bruscamente de la noche a la mañana y se apareció. En cambio, como ha presentado usted el caso clínico, la celulitis aparece poco a poco, en varios días. No es que sea de la noche a la mañana. Y la celulitis duele, hay dolor en vez de escozor. En el caso clínico que usted ha presentado, le dieron cetirizina. Yo no sé por qué. En la revisión teórica que usted ha hecho, ¿indica que hay que dar antihistamínicos o corticoides? No, no indica. Así es. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a tratar la etiología. ¿Qué quiere decir? Si sospechamos que es un estafilococo o un estrepto, pues damos antibiótico para ese bacterias. Si hay mucho dolor, pues se le puede dar, si hay un proceso inflamatorio y dolor, podemos dar ibuprofeno, o naproxeno o diclofenaco, que son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Pero cetirizina, bueno, no me parece que esté adecuado, porque aquí le dolía, no le picaba, ¿no? Entonces, tener cuidado con la cantidad de medicamentos y el tipo de medicamentos. Si estamos de acuerdo que es una celulitis, como usted lo ha mencionado, antibióticos es el que ataca la etiología. Y sintomáticos, de acuerdo a lo que presente. En ese caso presentó dolor, le dieron metamizol, después ya no presentó dolor, entonces le retiraron, ¿no? Muy bien, entonces toda celulitis que ustedes tengan del cuello hacia arriba, hacia la cabeza, envíenla. Necesita tratamiento endovenoso intrahospitalario. Eso es una urgencia. Así que no se arriesguen. Simplemente ustedes si tienen, le proponen una vía e inmediatamente la envían a un centro de mayor nivel donde va a ser hospitalizado. Y si el paciente se niega, dice no puedo, háganse firmar la historia. Que el paciente se niega a ser hospitalizado. Recuerden esto, porque si algo pasa, los pueden ustedes culpar de que había una negligencia médica. Entonces, dicen, se niega que le firmen la historia y que no desea ir, pero no ustedes tienen que darle un tratamiento. Pueden darle tratamiento oral si no tiene medicamentos para vía intramuscular o endovenosa, en el caso que puedan ustedes aplicarlo. Pero el paciente no debe de quedarse sin medicación. Recuerden que si es de cara a cuello tienen que ser 2 antibióticos siempre. Otra posibilidad que puede utilizarse es el metronidazol, los aminoglucósidos, la penicilina G-Solver, que también funciona a alta dosis en el estafilococo aureus. Algo que me llama la atención ahí, la cefalexina, es un medicamento que debe de darse en la revisión teórica que usted ha hecho. La cefalexina es un medicamento que debe darse cada 8 o cada 6 horas. Igual que la amoxicilina ácido clavulánico debe darse cada 8 horas y no cada 12. ¿Por qué? Porque su tiempo de vida media es pues 6 a 8 horas. Si lo damos cada 12, son 4 horas que va a quedar sin medicación efectiva el paciente, ¿no? Dosis inferiores a las que son adecuadas para la inhibición de la bacteria. Muy bien. ¿Alguna pregunta de sus colegas? ¿Alguna pregunta de sus compañeros?
Doctor, yo tenía una consulta. ¿Sí? En el caso clínico se mencionó de que tenía el signo de la fobia positivo. Entonces, mi pregunta era, ¿qué tan frecuente es encontrar este signo positivo y a qué se debería? ¿Qué opinas, Sila? Sí, bueno, justamente la fobia no fue tal cual en la zona donde estaba la herida, ¿no? Donde estaba la zona eritematosa. Fue más en la parte arriba de entre la rodilla y el pie. En sí, doctor, no sabría por qué es que hubo la presencia de la fobia positiva también en este casito. Ya, el signo de la fobia es presionar la zona y deja una depresión, ¿no? Pues fobia positiva. Eso indica que hay acúmulo de líquido. Indica que hay acúmulo de líquido, ojo. Entonces, en un proceso infeccioso, el edema, la hinchazón, generalmente en estos casos, en la celulitis es fobea negativo, porque está totalmente infectado. Y no está infectado porque está lleno de líquido, sino porque está lleno de pus. Definitivamente, si yo hago una presión muy marcada, va a quedar fobea positivo. ¿Por qué? Porque hay líquido retenido aparte de la pus. ¿Por qué se produce esto? Porque hay una alteración de la vascularidad. Recuerden eso, hay un proceso inflamatorio a nivel de vasos sanguíneos también que permite un aumento de la permeabilidad. Y esto lleva a ese signo. Pero cuando uno empieza a hacer ese signo de fobea, el paciente le duele, retira el pie. Por eso es que es un diferencial entre una picadura, una alergia, es el escozor y el dolor, ¿no? Cualquier persona que se toca, le va a doler, entonces dice, no se toca la herida porque le duele. Es raro observar ese signo de fobea en un paciente con celulitis. A algunos, hasta los abscesos que están en las heridas, pues uno aprieta y no se hunde, queda ahí, uno siente que hay una fluctuación en la zona y dice, sí, aquí hay un líquido, ¿no? Otra cosita es, ¿cómo hacemos que esa herida madure, como le llaman, ¿no? Que madure más rápido para que se concentre la pus, porque sabemos que ahí hay pus y lo que tenemos que hacer es retirarla. En los casos en donde se nota que hay un absceso. ¿Qué han escuchado? ¿Alguno de ustedes tiene alguna experiencia o ha visto algún caso de alguna medicina tradicional que se pueda aplicar? Bueno, en estos casos puede aplicarse, hay personas que les aplica ahí es lodo o barro, les pone encima de la herida, lodo o barro, eso significa baja la temperatura y hace que se mueva. Otros aplican sábila o una planta que se llama tiquil. Otros aplican lechuga, simplemente lechuga, una hoja fresca y ayuda a que baje el proceso inflamatorio. Otros aplican paños de agua caliente y agua fría, agua caliente y agua fría. Como que dicen que eso hace que madure más rápido la herida y supure. Recuerden que cuando supura ya está en proceso de curación, ¿no? Como dice, absceso drenado, absceso curado. Muy bien. Con respecto a la dieta, ¿se le debe restringir algún tipo de dieta al SIDA? Pensaría que no. O sea, más bien su alimentación debería continuar siendo adecuada, ¿no? Para mejorar su sistema inmunológico y combatir con la infección. Así es, exactamente. Dieta no, porque muchos creen que una infección más el uso de antibióticos uno tiene que quitarle el chancho, el pescado, los mariscos y muchos productos. Le dicen dieta hipoalergénica, pero recuerde que una celulitis no es por alergia, es una infección. Entonces, en estos casos, su dieta normal, por supuesto, una buena hidratación, abundantes líquidos, ¿no? Muy bien.
¿Alguna otra pregunta? Ya, muy bien, Alcira. Su exposición ha estado muy bien. Ahora me toca presentarles sobre hepatitis A.